La cadena Democracia presenta Controversia. Lo estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo afectuoso a quienes siguen el programa Controversia a través de Exa FM, Democracia M, Democracia TV, para hoy poner en escena un tema recurrente en el Ecuador y que realmente resulta cuesta arriba dar resultados, más resultados tangibles, concretos en el combate a la corrupción. Hoy queremos plantear cómo volver más eficaz el combate a la corrupción, enfrentar la impunidad tan grande en nuestro país, recuperar lo robado, lo cual ha resultado muy difícil, y cuánto puede contribuir el acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas. Tuvimos una experiencia en el gobierno anterior que no dio resultados, así como lo que ha ocurrido en el pasado reciente en Centroamérica, uno de esos países, Guatemala. Quiero dar la cordial bienvenida a tres personajes de la vida pública nacional. El doctor Germán Rodas, coordinador nacional anticorrupción, la doctora Ana Abril, académica y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y el licenciado Juan Carlos Calderón, periodista de investigación y director del portal Plan B. Antes de empezar el programa, quisiera decir como premisa que lamentablemente en el Ecuador no vemos voluntad política desde los diferentes sectores para combatir con eficacia la corrupción, recuperar lo robado, terminar la impunidad. Y aquí hay que hablar, y lo digo personalmente, de una deshonestidad que hay en lo político, en lo intelectual, en lo empresarial. No son todos, por cierto, pero escuchamos hace poco al presidente de la República que allí están los nombres, apellidos, número de cédula. Si uno entra al SRI y ve que hay empresarios, incluso candidatos que han sido en el Ecuador, que no tienen domicilio tributario en el país. ¿Cómo aspiran a la presidencia de la República? ¿Cómo quieren gobernar? Tienen sus direcciones domiciliarias, sus direcciones, tributarias en el exterior. ¿Eso es una honestidad empresarial? Por tanto, partamos de un hecho. Si aquí no hay voluntad política, más allá de las acciones loables de algunas instituciones, la Fiscalía General del Estado, una parte de la justicia ecuatoriana, la Comisión Nacional Anticorrupción, que deviene de un mandato social, sin aporte del Estado ni de ningún sector, pero contribuye y poco todavía se ha logrado. Alrededor de 30 denuncias que se han formalizado. Con estos antecedentes, doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy y quisiera empezar con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo enfrentar y volver más eficaz el combate a la corrupción? Doctor Rodas, muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo muy especial y cordial a la doctora Ana Abril, al amigo Juan Carlos Calderón y a la audiencia. La lucha contra la corrupción es una tarea cívica fundamental, desde luego que sí, pero debe ser también una acción que comprometa al poder. Ahora bien, cuando el poder construye desde su perspectiva
espacios como el que estamos comentando, es decir, estas comisiones que también dicen que lucharán contra la corrupción, siempre nos deja la preocupación que el poder, no me refiero al gobierno en particular, ni trato de hacer un cuestionamiento al gobierno actual, sino en general el poder como que no tiene las manos libres para que el ejercicio de esta lucha anticorrupción sea eficaz, porque termina cuidándose a sí mismo. Esa es la primera opinión que yo tengo respecto de este tema. Y además se vuelve repetitivo cuando hay una función de transparencia que agrupa a todos los organismos de control y que preside, si mal no me equivoco, la Contraloría, de tal manera que repetimos aquello que ya está e invitamos a funcionarios de las Naciones Unidas cuya capacidad seguramente podrá ser la de hacer recomendaciones, aportaciones respecto de algunas otras experiencias en Latinoamérica o en el mundo, y nos quedamos allí mismo. Es decir, no damos el paso que creo que corresponde a cada institución, sin mayor esfuerzo, sino con voluntad política, como usted lo ha señalado, Miguel. Si me permite, todo esto ocurre porque no funciona la institucionalidad. Partamos de lo que usted señala, una función de transparencia, cuando se entiende que todas las instituciones debieran tener transparencia. Si funcionaría la Contraloría General del Estado, si funcionaría la justicia, si funcionarían todas las instituciones, no había necesidad de crear comisiones. Sí, una veeduría social que observe lo que pasa en el Estado, quienes están en la vitrina pública. Pero como no funcionan las instituciones, ¿se recurre a esto, doctor Rodas? Desde luego que sí, usted acaba de decir, en resumen, no solo que no funcionan, sino que es un problema del poder en sí, es un problema estructural, es un problema sistémico. Porque quienes compiten por el poder en el último periodo son sectores que de una o de otra manera están vinculados a intereses fundamentales de la economía, no solo la ecuatoriana, sino transnacional. Entonces Odebrecht tenía el interés de hacer presidente al señor Correa para hacer los negocios, pues. Esto es evidente. Y montaron todo ese aparataje para constituir ese Consejo de Participación Ciudadana que designara a todos aquellos que no controlaron el ejercicio del poder del Ejecutivo, en concreto. Ese es el mejor ejemplo. Entonces, lo que viene por delante es la necesidad, no de códigos de ética de un ministerio, de la presidencia, que finalmente terminen repitiéndonos lo que dice la ley. Está bien el recordatorio, pero no es lo fundamental. Es la posibilidad de que quienes ejercen el mando tengan las manos limpias y estén dispuestos con su voluntad política a transparentar las acciones de manera inmediata. Y esto en todas las funciones del Estado y en todas las dependencias de control. Yo censuro como el que se hayan gastado en la compra de empanadas tan caras desde la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero ese no es un elemento fundamental frente a los 6.500 millones de dólares que están más o menos sin investigación adecuada por parte de Odebrecht, todo aquello que manejó, o los 3.500 millones de dólares que en el llamado reconstrucción de Manaví de Esmeralda se utilizó luego del terremoto, o el tema de la deuda externa, que nadie hace un estudio adecuado, o todo el sistema hidroeléctrico del país, que de alguna manera involucra a Odebrecht, que está siendo olvidado para el análisis y el estudio correspondiente. ¿Quién pone el cascabel al gato respecto de Odebrecht y el metro de Quito? Entonces también hay que ponderar las cosas. A veces nos quedamos en los elementos secundarios pequeños y el gran asalto en el país todavía no se lo puntualiza y se lo persigue. Y allí viene la otra parte. ¿Cuándo y cómo vamos a recuperar los dineros si no se hacen esfuerzos? Usted comenzó señalando, Miguel, que ha habido candidatos que no registran domicilio tributario. Nosotros, cuando estuvimos invitados por el vicepresidente y entregamos una propuesta grande, abundante del Sistema Nacional Anticorrupción, le dijimos que, entre otras cosas, se debería cruzar cuentas entre el SRI y el registro de la propiedad. Solo esas dos instituciones.
y se cruza y se tiene información respecto de aquellos que tienen propiedades y que tienen un ingreso de $400 y sabemos dónde está el testaferrismo, por ejemplo. No ha habido acciones además para contratar empresas importantes internacionales que den seguimiento a la deuda, perdón, a los dineros robados y que está en otros países. De tal manera que estas son acciones que no se pueden dejar de lado. Allí seguramente estos funcionarios de las Naciones Unidas pueden entregarle apoyo y asesoramiento al gobierno, pero la sociedad civil tendrá siempre su rol desde el otro lado. La sociedad civil siempre debe sospechar del poder, no le queda más, y debe sospechar del poder en general para poder actuar y para poner orden. Y la sociedad civil son personas vinculadas con la comunicación, que han hecho periodismo de investigación enorme, importantísimo, como lo ha hecho Juan Carlos, que está acompañándonos en el programa, y otros periodistas de investigación, y espacios públicos como el que usted dirige, Miguel, que permiten que hablemos del tema. Y son personas que han cumplido también una actividad de servicio a la sociedad desde funciones como la doctora Abril, tratando de imponer la ley, tratando de que se ponga en orden las cosas, porque la justicia también ha sido un instrumento que ha sido lenta en general, no hablo de todos, por eso estoy señalando la connotada acción de la doctora Abril, pero lenta, pesada, que se olvida de los temas fundamentales o que es muy ágil para zafar de los vericuetos de la justicia a algunas personas. Nosotros presentamos las denuncias, como no les sancionan, los denunciados nos ponen inmediatamente el juicio por calumnia. Esa es la paradoja que hay en el país. Una justicia también que ha sido lenta y pesada. Una fiscalía que en provincias especialmente se demoran 2 años para hacernos el reconocimiento de la firma, de la denuncia. Y que cuando hacemos el reconocimiento de la firma se demoran 48 horas para archivar la denuncia. Entonces no tiene sentido, no tiene lógica lo que estoy comentando, en el sentido de que la justicia también es lenta o en su defecto sigue respondiendo a los intereses protervos de aquellos que gobernaron el país en las décadas anteriores, en los años anteriores, en las administraciones anteriores. Ese es el panorama. La sociedad, por lo tanto, debe seguir cumpliendo su rol, el periodismo de investigación. Los ciudadanos están convocados a ayudar en esta tarea a todos. Esta no es una tarea de la Comisión Nacional Anticorrupción, que tiene grandes dificultades, que tiene problemas, porque esto lo digo de anécdota, yo soy el más joven del grupo, tenemos ya dificultades para reunirnos todos, pero estamos allí dispuestos a seguir en la tarea, con las denuncias, trabajándolas y procesándolas. Y por último, exigirle a este gobierno, al poder en general y a los organismos de control, que cumplan su rol y que del cumplimiento de su rol, que simplemente nos informen, que no nos avisen lo que están haciendo. Bajo la máxima mardiana, en silencio tiene que ser la lucha anticorrupción. Lo que interesa es el resultado, no nos interesa la foto. Hasta ahora me acuerdo de la foto y de la parafernalia con los delegados de las Naciones Unidas y el expresidente Moreno en la Capilla del Hombre. Casi esperábamos que a los 4 días de aquello nos entreguen los dineros asaltados. Y lo único que nos entregó esa comisión fue un reglamento de funcionamiento y un juicio por $1.300.000 debido a que no les pagaron algunos recursos que se había comprometido el Estado. Creo que todas estas debilidades nos demuestran que este es un tema sustantivo, fundamental, y que es necesario hacer con responsabilidad la lucha anticorrupción. No puede ser plataforma política, mediática, no puede ser pre-campaña electoral, la lucha anticorrupción. Lo que debe constituirse es en una voluntad y en una acción y en para satisfacer un requerimiento nacional y en un compromiso de vida de quienes hemos optado por esta tarea, pensando simple y llanamente que hay que poner un pare a lo que ha significado un problema sistémico gravísimo en la vida nacional y que hay que hacerlo además pensando en el devenir
de esta patria que no puede seguir siendo herida de muerte, como efectivamente ha ocurrido en los últimos años. Bienvenida a la doctora Ana Abril, académica, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Doctora Abril, ¿cómo volver más eficaz el combate a la corrupción? ¿Cómo enfrentar la impunidad? ¿Cómo recuperar lo robado? Hay tantas cifras. Una de ellas que se ha mencionado, 70.000 millones, es decir, una cosa demencial, 70.000 millones, mucho más que la deuda externa, alrededor de 60.000 millones que se han robado. ¿Y qué se ha recuperado de eso? ¿Qué ha pasado con la impunidad? ¿Cómo volverse más eficaz en el combate a la corrupción? Doctora Abril, muy buen día. Buenas tardes. Muy amable, gracias la invitación. Mi saludo cordial para Germán Rodas y para Juan Carlos Calderón y también para todos los ciudadanos que nos están escuchando. Yo creo que efectivamente uno de los temas más álgidos que tenemos en la actualidad es la corrupción. Ha anegado prácticamente a todas las instituciones públicas. Tal como lo acaba de decir Germán, efectivamente, en todas las instituciones se perdió la noción de lo que es el servicio público. Y también estoy de acuerdo en el tema de que debe ser convocada la ciudadanía para que a través de las veedurías o de los observatorios pueda participar como lo que le corresponde, como esos veedores que tienen que estar pendientes para hacer el control social de que habla el artículo 95 de la Constitución. Cuando dice que la sociedad civil siempre debe sospechar del poder. Recuerdo entonces a Luigi Ferraioli que él dice que no hay poderes buenos, que siempre hay que estar pendiente de lo que hace el poder. ¿Y a quién le corresponde este papel? Justamente a la sociedad civil. ¿En qué momento entonces la sociedad civil cumple con ese papel? Cuando toma una parte activa, tal como corresponde en la Comisión Nacional Anticorrupción. Si es que la justicia hiciera su papel, si es que aplicara debidamente lo que tiene que hacer, si es que la Fiscalía tuviera todos los datos estadísticos de que ha iniciado tantas acciones o ha puesto a órdenes de los jueces a tantos indiciados, nosotros tendríamos otro tema, porque en realidad aquí lo que creo que el elemento que hace que haya más corrupción es la impunidad. Creo que la verdadera lucha tiene que ser en contra de la impunidad. Y eso lo podríamos conseguir a través de la recuperación de la institucionalidad. Ustedes han hablado ya, tanto el licenciado Rivadeneira como Germán Rodas, de que se ha perdido la institucionalidad. Y eso es cierto. ¿Y cómo la vamos a recuperar? ¿Cómo podría cada una de las instituciones volver a ser lo que era? Institucionalidad fuerte. Si es que nosotros hablamos, ahí creo que es ya el sumum de la corrupción, cuando ésta ha podido entrar libremente en lo que es el ente de control de los fondos públicos. Cuando la Contraloría General del Estado está también invadida por la corrupción, nosotros ya no tenemos nada más que decir, sino que en el Ecuador no solamente que se perdió la institucionalidad por la corrupción, sino que adicionalmente el ente de control también se dejó llevar por esos cantos de sirena de la corrupción en todos los órdenes. ¿Cuáles serían entonces, me pregunta usted, ante este panorama desolador del Ecuador? El gobierno ha firmado un memorándum de entendimiento con las Naciones Unidas porque le corresponde debido a que tiene la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción desde el año 2005. Efectivamente, puede haber esta contribución del orden internacional para colaborar. Lo conveniente sería esa colaboración para la prevención. Pero lastimosamente a estas alturas también yo soy escéptica de que esto vaya a dar sus resultados. Las comisiones en estas circunstancias
ya no tienen mayor efecto en nuestra sociedad. Entonces digo, si es que la función judicial cumple con lo que acaba de promulgar la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, en mayo de 2021, que tiene como objeto regular la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o irregular, para que estos bienes sean declarados propiedad del Estado. Si es que se hiciera eso, pero desde el principio, pero ¿dónde vamos a encontrar tanto fiscales como jueces que cumplan efectivamente y de manera fehaciente con sus funciones? Entonces lo que está faltando son esos valores éticos en los funcionarios públicos. ¿En qué momento los vamos a poder recuperar? Tendríamos que dedicarnos a las dos cosas. En primer lugar, a una reforma educativa desde la niñez para que probablemente la siguiente generación sea capaz de tener la recuperación de esos valores éticos y podamos tener otra clase de funcionarios. Porque yo pregunto, ¿ustedes tienen todavía un poco de confianza, algo de confianza, de que en los actuales funcionarios o tal como se nombran a los funcionarios públicos, podrá haber un cambio que nos garantice que sí vamos a ser efectivos en la lucha contra la corrupción? Yo por lo menos no. Si es que se siguen dando estos concursos que no son verdaderamente para elegir a los más capaces, a los que conocen más, a los que tienen más títulos, pero mi observación en ese momento es que se debe nombrar a los más honestos. Creo que sí es importante que nos califiquen los méritos, que nos hagan una prueba de conocimiento, pero creo que lo más importante verdaderamente es fijarnos en la hoja de vida de esa persona, en qué puestos ha trabajado y de qué manera se ha desempeñado. Si es que ha sido o no ha sido capaz de vencer las tentaciones, porque en todos los puestos probablemente sí hay la posibilidad de que alguien venga con un canto de sirena y le ofrezca para un informe o para un contrato, para un convenio. Pero esa forma de vida, de que no solamente ser honesto, sino aparentar ser honesto, eso tiene que ser revisado en todos los concursos. Que las personas que intervienen en cualquier concurso, primero, nos den la seguridad de que se han desempeñado en todas sus funciones, en toda su vida, con honestidad. Creo que eso es muy importante, valores. Entonces pienso yo que lo primero es la recuperación de los valores y que se demuestre de manera fehaciente en el desempeño de los cargos. El cumplimiento de la ley. Y por otra parte, que haya de parte del gobierno la suficiente dotación de recursos, por ejemplo, para que haya una ciberseguridad, una seguridad informática que nos permita tener eso que se llama la trazabilidad, para poder determinar en cualquier momento en dónde está un trámite o en dónde está la gestión de cada uno de los funcionarios. Porque en el momento menos pensado se diluyen en un proceso penal, en la indagación previa que hace la fiscalía, no saben, no tienen, no hay las pruebas. Si es que tuviéramos un eficiente sistema informático que nos dé la seguridad para seguir esto que se llama la trazabilidad, probablemente podríamos tener alguna posibilidad para que los funcionarios no hagan, no cometan estas acciones. Entonces yo decía que partiendo de la impunidad, ¿cómo vamos a luchar en contra de la corrupción con todos estos funcionarios que ahora tenemos? Y que el colmo de lo que nos pudo haber pasado como ecuatorianos es ser testigos de lo que ha sucedido en la Contraloría General del Estado, otrora una institución fuerte, firme, para hacer el control que le corresponde. Creo que esas serían, en definitiva, las acciones que yo considero que se deben hacer.
Bienvenido al periodista de investigación Juan Carlos Calderón, director de Plan B. Hay que reconocer ese aporte que ha dado como uno de los sectores válidos, fundamentales, al menos para poner en escena esta corrupción galopante en el Ecuador. Juan Carlos, ¿cómo afrontar y volver más eficaz el combate a la corrupción? Esas denuncias sustentadas, documentadas, que periódicamente nos ilustra, al igual que otros colegas. Enfrentar la impunidad, recuperar lo robado. Yo quisiera citar un hecho que lo viví de cerca, allá por el año 2002. Tuve la oportunidad de estar en Lima, Juan Carlos, y tú recuerdas, luego del gobierno de Fujimori de 10 años, vino esa inestabilidad institucional, pero logró recuperarse el Perú. Allí hubo, por ejemplo, un procurador ad hoc. Él vino acá hace más de 20 años, Pepe Ugaz, que fue luego presidente de Transparencia Internacional. Él asumió un papel que luego lo persiguieron. Pero ¿cuáles fueron los resultados? Recuperó más de 270 millones de dólares en cuentas de Fujimori, de Vladimiro Montesinos, en Suiza, en Europa, en Estados Unidos, en Panamá, en paraísos fiscales. ¿Cómo volver más eficaz, Juan Carlos, luego de esas denuncias que se formulan desde un periodismo investigativo? Cordiales saludos, Miguel, igual para Germán Rodas y la doctora Ana Abril. Primero yo creo que tenemos que sincerar al país sobre las cifras del tema corrupción. Y la verdad es que esta cifra que se ha lanzado de 70.000 millones es, en primer lugar, es glosable. Es decir, ¿de dónde sale esta cifra? ¿No? Que la ha mencionado el presidente Guillermo Lasso, pero que no es nueva. Esto ya se atribuye a un supuesto estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que habría dado esa cifra. Y lo que hizo el BID, no específicamente para el Ecuador, en general, es hacer un cálculo sobre cuánto en porcentaje, digamos en promedio en América Latina, se va en temas de corrupción y además integró otro factor, que es el despilfarro, que también es una forma de corrupción. Lo que estamos viviendo en la Asamblea en este momento es un acto de despilfarro, ¿no es cierto? Pero entonces se lanza esta cifra de 70.000 millones y que además ha sido cuestionada por el expresidente Correa y otros directamente involucrados, pero que me parece necesario que el país sí tiene las posibilidades de transparentar, por lo menos lo que le ha costado en corrupción en los últimos 15 años. Es posible, es decir, ya hay suficiente información, o si no se puede buscar de manera tecnológica adecuada que primero se transparente. Segundo, saber dónde están los nudos críticos de esa corrupción. Es decir, ¿en qué Juan Carlos, si me permites, no hay cifras que reflejen, que se acerquen a esto, porque uno podría presumir que se ha hablado sobre la corrupción, el famoso porcentaje, pero cuando uno toma en casuística la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, 182 millones de dólares contratado, y cuesta más de 2.000 millones, ya no es un 10, 20%, es decir, es una multiplicación de ese gasto público. Exactamente, exactamente. A lo que voy es que incluso puede ser peor de 70.000 millones. Es decir, no, en realidad no sabemos. Entonces, lo que necesitamos primero es hacer un sinceramiento, un estudio, un análisis muy detallado de cuánto le costó al país, porque hay muchos factores, no solo son los contratos de sectores estratégicos, por ejemplo, tiene que ver con una serie de elementos que no solo están en el sector público, están también en el sector privado, desafortunadamente. Por ejemplo, el manejo está en los GATS, está en el municipio de Quito, el municipio de Guayaquil, está en todos los sectores donde podamos hacer un seguimiento, que ya hay datos, insisto, y que se puede verificar. Ahora, después de esto hay que establecer, insisto, los nudos críticos. El país debe saber qué pasa, cómo se roba en los GATS y cuál es el modus operandi. Yo creo que también hay información sobre eso. O sea, hay que hacer un seguimiento de dónde están los modus operandi de las
redes delincuenciales, de las mafias, de los funcionarios corruptos que terminan en este tipo de temas de corrupción. Una vez ahí, está clarísimo que el país debe saber dónde enfocar los esfuerzos más claros. Porque, digamos, solemos hablar en general, solemos hablar con mucha retórica sobre, se han robado tanto, este sector sí, sospecho que hay, por las denuncias que se han presentado, están graves. Pero, por ejemplo, Germán ha mencionado algunos sectores donde ni siquiera se han topado, el sector hidroeléctrico, por ejemplo, el sector eléctrico del Ecuador, o el tema de las carreteras. Que nosotros en Plan B hicimos una muy fuerte investigación sobre cómo fueron los sobreprecios tomando en cuenta carretera por carretera y metro de construcción. Entonces se necesita ahí el apoyo de los organismos técnicos correspondientes, colegios de ingenieros, etcétera, etcétera. Involucrar a la sociedad en esto le puede mostrar a la misma sociedad por dónde se va el dinero, ¿no? Entonces ahí, y lo otro es la memoria, Miguel, Germán y doctor Abril. El país es muy olvidadizo en los temas de estos. Digamos, Germán está mucho tiempo, Miguel, tú has sido testigo de la historia de este país, la doctora Abril igual, pero las nuevas generaciones, las que están ya gobernando este país y las que las van a manejar este país, no tienen ni idea de cómo ha sido este proceso y hasta les parecerá normal lo que ha ocurrido con lo que el Ecuador ha perdido por casos de corrupción. Solo en el tema de compra de armas o compra de insumos militares, solo en el tema de las mafias de la salud, eso tiene décadas. Yo me acuerdo cuando empezaba mi primer reportaje de investigación cuando yo tenía 20 años, o sea, CEFU, tiene que ver con mafias de corrupción en el sector salud. Con nombres y apellidos estaban pues ahí. Luego estas personas volvieron a ser candidatos, volvieron a ser ministros. ¿Por qué? Por la desmemoria. Entonces, yo sí creo que es necesario establecer, según el tema de la memoria, en cuestiones de corrupción, la Comisión Nacional Anticorrupción tiene enorme cantidad de información sobre eso. Habría que ver la forma en que esto se sistematice, se haga público de una manera para que el país vaya conociendo esto. Y por último, la transparencia. Es fundamental luchar por la transparencia. ¿Qué significa la transparencia? Por ejemplo, el tema del gobierno abierto. El tema del gobierno abierto, el saber exigir y presionar desde la sociedad para que los ministerios y todos los organismos donde se maneja mucho dinero hagan públicos constantemente sus contratos, que reformar el reglamento a la ley de contratación pública, que es una fuente de corrupción. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, a eso voy. Pero, como tú bien decías, Miguel, al principio, no hay voluntad política para hacerlo. ¿Por qué? Porque la política es un negocio, ¿cierto? Es rentable. Entonces la gente entra a la política para robar en lo chico y en lo grande. Y es un poco complicado decirle a las personas, miren, estos son los miles de burócratas o la clase burocrática, el sector que está esquilmando al Ecuador de esta manera, pero no solo son ellos. Hay que dar nombres y apellidos, hay que generar e identificar responsables de las instituciones y comprometer a esos responsables. Y lo otro, evidentemente, de lo que ha planteado el presidente sobre este compromiso con las Naciones Unidas y que ya han mencionado mis contertulios, es que recordemos, es el segundo intento de una comisión, la otra fue un tiro al aire, un saludo a la bandera y una forma de usar políticamente el tema de la lucha contra la corrupción. Finalmente no quedaron nadie en nada, se debe plata, se le dio $1 millón y pico a las Naciones Unidas, que no sabemos qué pasó, y etcétera, etcétera. Entonces, está bien que el gobierno exprese su voluntad política, ¿no es cierto?, por luchar contra la corrupción, me parece notable, está muy bien. Que ponga una persona al frente como Luis Verde Soto, me parece muy bien. El tema es que empiece por sí mismo. Es decir, el gobierno lanzó un código de ética de la función ejecutiva. Uno de estos, ¿cuánto se cumplió ese código de ética? No lo sé. Pero, por ejemplo, el presidente emitió un decreto
una forma de luchar contra la corrupción. Por ejemplo, aunque parezca pequeño, pero es un detalle, que todos los vehículos públicos, tanto también de las fuerzas militares y policiales, usen placa. No le hacen caso al presidente. No le hacen caso al presidente. Les importa un pito. Cuando pasa un carro de esta naturaleza, con vidrios ahumados, sin placa, ¿yo qué me podría imaginar? ¿Es del Estado o es narcotraficante? ¿Qué es? No sé. No sé. Entonces, ¿por qué? Porque no está identificado. Entonces, ese tipo de cosas empiezan por sí mismos. El Ecuador está lleno, es paradójico, pero el Ecuador está lleno de entidades de control. No solo la Contraloría, evidentemente con los graves problemas que han sido descubiertos y que se mantienen. Las superintendencias. ¿Ustedes creen que el caso ISPOL, el haber desaparecido 700 millones de dólares de la seguridad policial, hubiese sido posible si funcionaban las superintendencias? ¿Ustedes creen que los temas bancarios, los temas de empresas, el SRI, si funcionaran en el control debido contra la corrupción, no tuvieran claro identificado cuáles son empresas fantasmas, cuáles son empresas de papel, cómo se maneja el gran mercado de la compra y venta de empresas en Guayaquil, porque que lo venimos denunciando tiempos. Todo el mundo sabe cómo funciona la corrupción. ¿Dónde están los nuevos críticos? Nombres y apellidos. Los contratos que se han hecho en CNT. Una vez estaba haciendo un informe, publiqué un informe sobre el problema de Gol TV y el juicio que tiene con CNT este momento, o CNT más bien con Gol TV, y el problema del mercado del fútbol ecuatoriano. Y me dijeron, claro, ese contrato lo firmó tal persona, es un robo, me dijeron así, ¿no? Bla, 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 ya sabían quién había sido, ya saben. Sí, todo el mundo sabe. Entonces yo digo, este tema tiene que ver con que el presidente de la República, si es que efectivamente está muy empeñado, empiece por casa. Y dos, se evalúe la actuación y vigencia de las entidades de control. No solo hablo de las superintendencias, las famosas agencias de control. ¿Ustedes creen que si hubiese funcionado el ARCA, o el ARSA, perdón, en el tema de salud, hubiésemos llegado a lo que llegamos en lo que es la corrupción hospitalaria? No funcionó, no funcionan las agencias de control. El Ecuador las multiplica, pero ninguna funciona verdaderamente. Entonces, por ahí hay que empezar. Y por último, y con eso termino, medidas de confianza. Puede ser radical mi postura, pero yo creo que la única forma en que los funcionarios acepten un cargo público, pasen por medidas de confianza. Y esas medidas de confianza implican todo el examen que tengan que hacer sobre ellos, entidades como la UEF, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Informes de superintendencia de bancos, etcétera. Y además, en casos que haya manejo de dinero y mucha delicadeza en ese manejo de dinero, que se pase por el detector de mentiras. O sea, medidas de confianza. Si queremos luchar contra la corrupción, así hay que hacerlo. Así como pasan los policías para ascender a generales o para hacerse cargo del departamento de antinarcóticos por medidas de confianza, todos los funcionarios que pasen o tengan que pasar y asumir entidades que manejan mucho dinero, pasen por medidas de confianza. Gracias, Miguel. Importante lo que decía Juan Carlos Calderón, periodista de investigación. Solo quisiera citar dentro de esas medidas. Hace poquísimo, el propio presidente de la República le pidió la renuncia a quien le había nombrado días antes para que vaya a dirigir la Central Nacional de Inteligencia, lo que fue antes la CENAIN. Y resulta que el señor no ha pagado impuestos. Es decir, por donde vamos encontramos esto. Se ha tomado el correctivo, que es muy importante, pero esa casi es un patrón de comportamiento de una parte de quienes van a los cargos públicos. Doctor Germán Rodas, aquí hay que trabajar en los dos sectores. Decía la doctora Ana Abril con propiedad, hay que trabajar en prevención,
la reforma educativa, recuperar los valores, además recuperar lo robado. Eso ya como el efecto de los hechos. Pero la causa, esto va a tomar su tiempo, pasará por lo menos una generación para cambiar el concepto, porque hay chicos que dicen, quisiera ser legislador porque voy a obtener recursos más rápidamente. Esa es la imagen, ¿no? Ese es el imaginario que hay en el país. Hoy se habla de los contratos que se ha mencionado hoy también en la Asamblea Nacional, y más allá, sin ser peyorativos, de las empanadas, los desayunos o los almuerzos. Parece que este ya es un establishment, está ya instalado, establecido en las instituciones este tipo de presuntas irregularidades. ¿Cómo cambiar eso, doctor Germán Rodas? Cuando estuvimos en la vicepresidencia, le entregamos al vicepresidente este documento del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la expresión de la Comisión Nacional Anticorrupción en su otra fase, por decirlo así, porque nos corresponde conocer un hecho, argumentar el daño que provoca a esa circunstancia y llevar a las autoridades, poniendo nuestras firmas y a veces poniendo los nombres de los denunciados, ya de una vez para que no investiguen tanto, hasta diciéndoles, viven en tal lugar, se les va a escapar, estos señores hacen tales cosas, etcétera. Pero también hemos trabajado en la otra parte que es cómo construir este modelo. Hemos puesto especialísimo interés en señalar la necesidad del cambio de las mallas curriculares a nivel de la formación educativa del país, no solamente en la red formal de educación, sino en las otras esferas. Y la necesidad de la participación en esas otras esferas, como denomino, de las juntas parroquiales, de los grupos deportivos, de las juntas promejoras de vivienda, etcétera, etcétera, y desde luego en la educación. Por eso es que hemos planteado que desde la formación parvularia, los colegios y las universidades, haya un entramado que permita construir una nueva identidad de valores en el joven estudiante, en el profesional, para precisamente articular aquello. Y el sistema también establece en nuestra propuesta, por ejemplo, recursos suficientes para jueces y fiscales anticorrupción, para que no haya el pretexto de que no tenemos fiscales para averiguar e indagar las denuncias. Recursos desde el Estado para vigorizar esta tarea. Nos parece fundamental dotarle también al denunciante de alguna capacidad. Estoy hablando del denunciante, no de la comisión como tal. No nos interesa ya a estas alturas. En general, protección a la denuncia y al denunciante. Este es un elemento clave. Esto se aplica ya en otros países, inclusive de América Latina y del mundo. De tal manera que se puede cortar esa orden absurda que viene desde algún jefe que hace que un subalterno le diga esto es inadecuado, esto es incorrecto, que denuncie sin que las cosas pasen a mayores, porque la gente cuida el cargo, cuida el puesto en una época de crisis. Eso también es cierto. De tal manera que hay varios mecanismos que se vuelven fundamentales. Y me parece también importante lo que se ha señalado por parte de Juan Carlos, es decir, poner en evidencia cómo la corrupción también va por otros lugares. En el tema de los GATS, nosotros hicimos una denuncia que demuestra que los GATS casi de todo el país reciben recursos, han recibido recursos acumulados por muchísimo dinero de lo que se denomina el Banco del Estado, el Banco de Desarrollo. Llegan los dineros a esos GATS pequeñitos y dicen que es para tubería. Pues el tubo que debe tener un diámetro de 15 milímetros tiene 7. Y allí comenzó el acto de la corrupción. Pero eso se hace en todo el país durante los últimos 20 años. Entonces ocurre que allí están elementos que deben ser absolutamente comprendidos y conocidos por la comunidad. Pero usted, Miguel, acaba de hacer un señalamiento que ahora hay muchos jóvenes que quieren llegar a este empleo público que se llama de asambleísta nacional porque parece que les va muy bien. Pero es que la juventud está pensando de otra manera. Está pensando cuándo llego rápido a tener mucho dinero
para darme una vida absolutamente de bonanza, sin importar cómo acumulo esta riqueza. Es decir, allí hay un fenómeno y hay un problema de valores. Yo creo que pasa entonces también por la construcción de un hombre y una mujer nuevos en el país, capaces de entender que vivir con comodidad, creciendo para tener una vida decente, pero hacerlo con absoluta pulcritud y honestidad, es parte integral del desarrollo de los seres humanos y es una exigencia no solamente de la colectividad, sino de la propia familia, de los propios sectores que están cercanos a cada uno de nosotros. Creo que esto también es Doctor Rodas, fundamental. esto trabajar que va a ser al mediano plazo el cambio en la formación para que la gente sea consciente de estos valores de la ética, pero en lo que está instalado, los escándalos de la Asamblea y en tantas instituciones, ¿cómo lograr mayor eficacia en eso? Yo pienso que allí hay que articular acciones inmediatas. Lo uno es la prevención de lo que hablaba y las acciones inmediatas. No puede ser. Allí no creo que es válido que el funcionario que ingresa, trabaja 5 años, a lo que sale recién le averiguan qué ha pasado con su patrimonio. Debe haber una evaluación casi anual, permanente, un seguimiento. Los espacios de control público deben ser adecuados. Es evidente que la Contraloría ha estado al servicio de las mafias que delinquen allí desde hace muchísimo tiempo y que saben cuándo se pone una glosa y cuándo no. De tal suerte que el tema de los hospitales, acaba de decir Juan Carlos, que hace muchísimo tiempo, no sé cuánto tiempo, no sé cuán viejo sea Juan Carlos, que dice hace muchísimo tiempo y yo ya indagué esto. Pero nosotros en el 2019 demostramos que ya había sobreprecios en la adquisición de mascarillas antes de la pandemia, porque siempre estaban adquiriendo. Nadie hizo nada. Vino la pandemia y allí comenzó a descubrirse algunas cosas. En el tema de las medicinas, los mismos personajes que venden las medicinas y los insumos, cuando son detectados que afectan al IES, se pasan a la otra estructura de salud, que es el Ministerio de Salud, y asaltan allá. 15 años las mismas mafias, los mismos nombres, las mismas empresas fantasmas. ¿Qué hacer entonces? Organismos de control eficientes y decisión también de los ministerios. Cuidado el Ministerio de Salud, el actual. No se siga preocupando solo de las vacunas y el resto esté funcionando de la misma manera que ha funcionado los 15 últimos años. Cuidado el código de ética que ha dictado el presidente, dice Juan Carlos, no lo cumplen, no lo hacen caso. Ya conocemos de algún ministro que tiene a su hermana haciendo algunas actividades de servicio a ese ministerio. Las cosas son complicadas. Debe haber un seguimiento, por lo tanto, del poder a sus funcionarios. Y la otra cosa, vivimos con una Asamblea Nacional que nos demuestra que es incapaz de fiscalizar en serio, digo en serio, en su conjunto, en su colectivo, porque también tiene elementos que nos están demostrando que su presencia allí es para cualquier otra cosa menos para legislar. Claro, Creo lo que se dice comúnmente, doctor Rodas, ¿con qué cara van a fiscalizar si están embarrados en tantos casos? Por eso es necesario, que es el otro elemento de la propuesta nuestra, cambiar y modificar el código de la democracia y cambiar y modificar la conducta de ese control del código. No es posible que 250 movimientos y partidos para vivir y supervivir compitan entre ellos y pongan en sus listas a quien quiera con tal de que el quien quiera les dé votos. Y el quien quiera no tiene ninguna adscripción ni ideológica, ni doctrinaria, ni política con quienes esos partidos que pueden ser de alquiler membretes electorales les posibilitan tener un cargo de elección popular. Es hora de que el Código de Democracia juzgue a los partidos por su acción ideológica, doctrinaria y política, no tanto por cuántos votos han recibido o no. Eso termina siendo un factor secundario y por lo tanto hay que limitar en la vida política nacional los 250 movimientos. Seguramente con 10 o 15 doctrinas ideológicas identificadas nos basta, que tengan la capacidad de confrontarse desde las ideas.
y que por lo tanto el Código de la Democracia regule la existencia de estos movimientos con otros parámetros, no con el término de la cuantificación, y lo que es más grave, que los partidos o los movimientos solamente en vía electoral tengan la capacidad de hablar de las acciones democráticas. Terminan siendo membretes que ponen grupo de gentes para acumular votos. Entonces tenemos este tipo de asambleístas. Ya ni siquiera es culpa de ellos, es culpa de un sistema perverso en materia político-electoral. Allí hay algunas acciones por tomárselas. Ahora, ¿quién las hace? Cuando este es un problema sistémico, es un problema estructural del país. ¿Quién lo hace? Lo hace la sociedad civil, desde una lucha frontal, desde una propuesta activa, proactiva, desde una voluntad cívica y patriótica, sin cálculo personal, sin el afán de ser protagonista y menos candidato a algo o alguna cosa. Es decir, voluntad cívica y ciudadana. Creo que allí está la posibilidad. Porque, insisto, el poder tiene la tara de ser un instrumento perverso respecto del ejercicio y del manejo de los objetivos fundamentales de un Estado. Ese es un problema, no de este espacio, de este momento. En la época republicana nos demuestra aquello en el país. Creo que la sociedad debemos convocarnos proactivamente, activamente, para poner orden, porque no puede ser, y con esto concluyo, que seamos mudos testigos de que las dos máximas autoridades de Pichilla tienen grillete y todos estamos tranquilos y como que acostumbrados. Y forma parte ya de la farándula y del chiste cotidiano. Esto no veíamos antes también. Y no estoy hablando del muy antes, de hace 80 años, 60 años. Caramba, no veíamos, sino en la década de los 80 teníamos otros referentes, otros elementos de referencia del código de ética elemental. Yo estoy seguro que si esto hace 10 o 15 años se provocaba con cualquiera de los alcaldes, estoy seguro, independientemente de quién hubiera sido, que hubiera renunciado. Estoy seguro. Pero hoy no. Hoy se hace cháchara, se hace chiste del grillete. Es decir, los valores se han dado la vuelta, la falta de acción del poder del Estado y de los organismos de control son evidentes. Hay que restablecer aquello e insisto, este control debe ser permanente, con autoridades además que tengan la capacidad, la voluntad y la idoneidad para hacerlo. Doctora Ana Abril, ¿cómo romper este esquema de corrupción que daría la impresión que le está ganando terreno a la institucionalidad? Por un lado, la prevención, la recuperación de los valores, que tomará su tiempo. Y por otro, ¿qué hacer con lo que está instalado en el Ecuador? Mire que escuchando a las personas que están conmigo en esta entrevista, me siento, diré, desesperada realmente de ver el panorama nacional. Si todos conocemos, todos sabemos, yo como una ciudadana más, conozco lo que sucede en cuanto a la corrupción, pero escuchar todos estos datos realmente que es espeluznante. Ya no sé por dónde tenemos que irnos para poder tener un poco de éxito en esta lucha contra la corrupción. Me parece bien que el presidente de la República pretenda tomar ciertas medidas, pero creo que lo que dice Juan Carlos Calderón es cierto. La decisión política tiene que ser fuerte, firme. Tiene que hacerse, en primer lugar, a sus propios funcionarios. Estoy hablando del Poder Ejecutivo. Si todas estas medidas que parecerían solamente pañitos tibios no se cumplen en principio, ¿cómo después podemos exigir que en el Poder Judicial, que es otro ajeno, o que en el Poder Legislativo se cumpla con lo que significan sus propias funciones, si tampoco en el Ejecutivo se cumplen? Creo yo que es importante tomar en cuenta, por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado en la función judicial? En el año pasado nos sentimos un poco regocijados, un poco conformes con que se había recuperado 33 millones a través de los juicios, especialmente el juicio sobornos. Pero, ¿qué significan esos 33 millones recuperados frente a los 70.000 millones que es la cifra que se menciona como todo lo que se ha hecho en corrupción? Entonces yo sigo insistiendo,
que alguna forma en que nosotros podemos vencer en este momento, como usted dice, porque mi solución en realidad es recuperación de valores, educación. Pero en este momento es ponerle un freno a la impunidad, porque todas las personas prácticamente, se ha dicho ya aquí, creen que la mejor manera de hacerse millonario, de tener una buena posición económica, es siendo o dedicándose a la política. Esa es una forma segura para amanecer millonario, para tener los mejores contratos y las mejores condiciones de vida. ¿Cómo rompemos ese círculo? Porque otra cosa es, y llama la atención, a mí por lo menos me espeluzna ver con qué tranquilidad, a pesar de todas las pruebas que presentan Fiscalía, no se inmutan. En los casos que están hablando del alcalde, de la prefecta, ¿cómo es posible que se haya llegado a ese cometimiento de esos actos? Y sin embargo, pues ahí estamos. Creo que si hubiera verdaderamente la sanción que corresponde en cada caso, no tendríamos todo esto. Pero no solamente le corresponde al sector público, porque ya se ha dicho aquí también que el sector privado está inmerso en estos actos de corrupción. Si no hay quien pague, no hay quien cobre. Y cuando hablamos de contratación pública y de que este es el sector en donde mayores negociados se hacen, entonces estamos hablando también de la intervención de este sector privado. ¿Cómo podríamos? Cierto que hay algunas empresas que sí se preocupan de lo que significa el compliance, que es el cumplimiento de la normatividad. Y para eso también hay una norma ISO que algunas empresas sí se preocupan de instalar. ¿Será que para darles la posibilidad de trabajar a la empresa privada, se les debe exigir el cumplimiento de esta norma ISO, que es precisamente la número 37001, y que es ante este mundo tan lleno de actos alejados de las leyes, necesitamos exigir el cumplimiento de la normatividad? La empresa privada también tendría que entrar por esa senda. Y entonces nosotros podemos finalmente decir, tenemos que estar en el mismo escenario, en el mismo contexto, anhelando otro mundo libre de corrupción. El sector público, el sector privado y la ciudadanía. Que estos tres sectores unidos tengan también la posibilidad de contar con una asistencia técnica a nivel internacional me parecería conveniente también. Pero creo que básicamente a quien le corresponde es al poder político, porque se necesita decisión y fuerza para poder cumplir con todas las normas que sí tenemos, pero que no se cumplen. Entonces, yo creo que en este momento lo que tendríamos es que buscar que se garantice la no impunidad. Salir de este estado en donde, en la función judicial y en la fiscalía. Juan Carlos Calderón, por lo que señalaba el doctor Germán Rodas y la doctora Ana Abril, me hace acordar una frase de ese gran filósofo español Miguel de Unamuno, que decía: hay ladrones que predican contra el robo para que no les hagan competencia. Juan Carlos Calderón fue en materia de juicio en el correísmo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eficacia? Incluso al propio doctor Julio César Trujillo Vázquez, que en paz descanse, compañero del doctor Germán Rodas de la Comisión Nacional Anticorrupción, hasta ahora hablan en la Asamblea Nacional, la época, dicen, el correísmo, la época nefasta del trujillismo, pero él siempre les dijo, cuando le criticaron por ser un viejo, y él decía, viejo, pero nunca ladrón. Eso dijo antes de fallecer el doctor Julio César Trujillo. ¿Cómo cambiar esto, Juan Carlos?
porque a veces resulta, incluso desde el periodismo, con esa contribución que se hace periódicamente, como hace Plan B, resulta que se da contra la pared porque no funciona la institucionalidad. Bueno, ahí lo que yo creo es que hay que generar permanente información sobre el tema, mucha información. Está bien plantear también este tema de los valores en las escuelas, colegios. Creo que es una medida adecuada. Sin embargo, no creo que sea esta una solución sino a mediano y largo plazo. Creo que este momento es fundamental que se establezca una campaña sostenida también de valores hacia la ciudadanía en general, por medios de comunicación, etcétera, etcétera. Hay muchos mecanismos hoy en redes sociales, en cosas que pueden ir generando y sensibilizando a los ciudadanos, a las personas comunes y corrientes sobre este tema, para que estén avisadas siempre de que es muy probable que en una entidad pública con responsabilidad privada pueda darse casos de corrupción. Yo creo que hay un problema central en el sector público, obviamente guardando los respetos para todos quienes hacen un buen trabajo en el sector público, necesario en tema de la educación y la salud pública, los servicios de seguridad, etcétera, y la justicia. Creo que es necesario capacitar constantemente y sensibilizar a todo funcionario y funcionaria pública sobre códigos de ética, principios y valores. No necesitamos que ellos vuelvan a pasar por la escuela, obviamente, pero creo que una sociedad se maneja, mejora también con mensajes y ejemplos positivos, constantes, ¿no es cierto? Esto, y ha demostrado el país, Quito me acuerdo que tiene una enorme sensibilidad sobre ciertos valores, no sé ahora, digamos, en la época en que ustedes recuerdan Evaristo, el dibujo de Evaristo, el dibujo animado de Evaristo Corral y Checleta, que enseñaba comportamientos cívicos, perdón la expresión, no orinarse en los postes o en las paredes, como era una costumbre en esta ciudad capital, no arrojar la basura a la calle, como era una costumbre en esta ciudad capital, no escupir en la calle como era una costumbre. Y entonces esta figura de Evaristo, a partir del municipio de Quito, fue generando mensajes positivos y divertidos sobre lo que no se debe hacer y lo que no es un valor antisocial y anticívico. Y la gente reaccionó yo después de eso no volví a ver personas haciéndolo. Las cosas que se hacía en Quito, ¿no es cierto? Y entonces, ahí me di cuenta que sí, la sociedad sí es muy sensible a este tipo de mensajes. Manejados con inteligencia, manejados siendo atractivos, etcétera, etcétera. Pero no hacemos eso. Es decir, hay entidades que están llamadas a hacerlo, que tienen la obligación de hacerlo. Fíjense la paradoja. Cuando fue la pandemia, no hubo un solo mensaje, una sola campaña, diríamos, sostenida desde el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, cuando empezó todo esto, que generara el tipo de comportamiento que había que esperar de la ciudadanía para cuidarnos de la pandemia. No hubo un mensaje oficial, masivo, en todos los medios, ¿no? Hubo iniciativas de medios privados, hubo iniciativa de algunos municipios y de empresas privadas, pero no del gobierno, cuando era el obligado a llamar, tomando en cuenta que una de las condiciones para vencer al virus era y sigue siendo la adecuada comunicación. No se hizo. Es increíble. Entonces, es como que esperáramos que las personas tuvieran un buen comportamiento porque sí, por valores cristianos, por valores morales, y la gente no es que no se comporta de alguna manera porque sí, sino porque hay un comportamiento ético, ¿no es cierto? Y se le dice, este es el buen comportamiento. Hay gente que no lo sabe. Hay gente que increíblemente no sabe que robar al erario público es malo, es un grave delito. No lo sabe. No le han enseñado. Así como me contaba que hay gente, muchachos que llegan a los equipos de fútbol con tal nivel de ignorancia que no saben lavarse los dientes.
hay que enseñarles. Entonces hay que enseñar, en la sociedad tiene que tener un sistema de educación constante, de mejoramiento constante, a través de mensajes positivos que generen comportamientos e ideas positivas. Pero no lo hacemos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que recibe el ciudadano común? Constante información de que esta es una sociedad de ladrones. Y eso termina con la autoestima, termina con la autoestima de un pueblo, termina además normalizando y naturalizando los hechos. Veamos los noticieros de todos los días. ¿Con qué abrimos? Asaltos, robos de cuello blanco, narcotráfico. Entonces, el ciudadano común, ¿qué es lo que ve? Un país en el que vive, que es normal que esto pase. ¿Sí? No se destacan comportamientos positivos nunca, en ninguna parte. Entonces, me parece que hay un factor fundamental que muchos sectores han abandonado, empresa privada, organizaciones civiles. No hay mensajes de anticorrupción de partidos políticos, de movimientos, por ejemplo. No hay. No sabemos qué piensa el Partido Social Cristiano del tema de la corrupción. No sabemos. No sabemos qué piensa la izquierda democrática. No tenemos ni idea. O sea, no lo están difundiendo constantemente. Entonces, miren, yo creo que hay que pensar en eso también. Y independientemente de más allá de lo que hagan y tengan que hacer las autoridades. Por ejemplo, mencionaba la Procuraduría General del Estado. Es el abogado del Estado, ¿no? Si a mí una empresa, si yo tengo una empresa y veo que me están robando, ¿qué hago? Voy y veo a un abogado. El Estado tiene un abogado que debe defender sus derechos, entonces la Procuraduría debe intervenir de forma más proactiva en defensa del Estado, porque le están robando al Estado. A todos nosotros, la Procuraduría nos representa a todos nosotros. Entonces, todos los esfuerzos los grandes esfuerzos, es increíble que los grandes esfuerzos que se han hecho en temas de anticorrupción han venido de las comisiones, como la Comisión Nacional Anticorrupción, de la prensa independiente, y el Estado se hace loco. O sea, el Estado firma convenios con asociaciones, forma comisiones, y nada más. Y si es un rédito político, un escándalo de corrupción, pues lo lanzan. Hoy es un rédito político, no digo que esté bien, pero es un rédito político, dale palo a la presidenta de la Asamblea Nacional por unos contratos de empanadas, ¿no es cierto? Es un rédito político. Si no hubiera un rédito político ahí, no hubiera este problema. Entonces, miren cómo el tema anticorrupción se convierte en una simulación, diría yo, de los sectores políticos para decir que están luchando contra la corrupción. Claro, sin llegar a la sanción que debiera haber, ¿no? O sea, claro, no digo que esté bien, digo que está bien. O sea, hay que glosar lo chico y lo grande. Pero hay que construir eso en la comunidad. La comunidad política en el Ecuador, en este caso, hablemos de la Asamblea. Yo creo que la Asamblea es la representación política. Eso es lo que somos, eso es lo que hemos elegido como ecuatorianos. Y creo que la Asamblea necesita sistemas de mejoramiento también en ese tema, así como la función judicial. La doctora Ana Abril ha puesto el dedo en la llaga en el sistema de justicia. O sea, eso es un país, una sociedad, no es viable sin sistema de justicia. Así es. No es bien, viable. Yo quiero agradecer al doctor Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, a la doctora Ana Abril, académica, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, a Juan Carlos Calderón, periodista de investigación, director del Plan B, por seguir visibilizando, por mantener latente este problema estructural que tiene la sociedad ecuatoriana, y ojalá en algún momento logremos volver más eficaz a las instituciones, recuperar a la institucionalidad, enfrentar la impunidad, y ojalá con ayuda nacional e internacional recuperemos esto. Muchas gracias, un gusto por participar en el programa Controversia. Muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Buenos días. Gracias. Un saludo a Juan Gracias. Carlos. Y a Nico. Buenas tardes. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.